Sí, sí, señor. Bueno, entonces ya sabes que estos módulos tienen estos pines, ¿no? El de transmisión, el de recepción, ¿sí? El RTS y el CTS. Son simplemente para hacer la petición de envío y para hacer la petición de recepción, ¿sí? Request to send y clear to send. Es como diciendo, listo, ya estoy listo para enviar. Y acá el otro está diciendo, listo, por favor, envíeme. ¿Ok? Bueno, eso es básicamente lo que tiene ahí en términos de conexiones. Bueno, esto es teoría, supongo que esto ya lo viste allá. Entonces hay que tener presente el CTS, el RTS, ¿sí? Disponible para enviar, es el Clear to Send, ¿sí? Y el otro es Request to Send, el módulo usar está disponible para recibir, ¿sí? Entonces es como decir, listo, mire, ya puedo enviar, y el otro dice, listo, estoy disponible para recibir. Eso es lo que hacen esos dos pins. Y el RX y el TX, que son simplemente pues las líneas por las que se envía y se recibe, ¿sí? Esa es la forma de la trama, hay un bit de inicio, los datos, el bit de paridad y el bit de parada, ¿no? Bueno, entonces ya en la STM hay que configurar estos registros, ¿sí? CR1, CR2, ISR, BRR, TDR y RDR. Entonces, estos son de configuración, registros de configuración. Estos son de status. Estos son de RAID. Recuerda que normalmente se utiliza 9600, ¿no? Eso también yo creo que ya lo tienes claro. Y estos son los registros en los que se almacena lo que se transmite y este es el registro en el que se almacena lo que se recibe. Entonces, básicamente son estos registros los que tienes que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está el Ah, primer bueno, registro. profe, una pregunta. ¿Sí? Es que a mí me habían dicho que cuando uno configuraba, cuando uno conectaba el PDX y el RX físicamente en la STM, conectaba los cables al revés. No sé qué tan verdadero es eso. Sí, claro, hay que hacerlo así. Pero pues es un asunto. Bueno, no sé, no, es que no sé, no sé no sé, exactamente no sé qué quieres que te explique porque te estoy explicando esto, pero la pregunta que me haces me parece que me indica que quieres es que te explique otra cosa, no sé. No, solamente tenía esa curiosidad porque era una cuestión que no sabía si estaba haciendo bien o no. Ya, esto ya lo tienes claro, lo de los registros, o necesitas que te explique Esa esto? parte de los registros sí necesito como algo de guía, profe, qué pena por Ya, entrar. bueno, entonces el otro asunto que me estás preguntando. Aquí tú tienes tu STM, ¿sí? Y aquí tú tienes unas ranuras que te separan el ST-Link, esto es el ST-Link, de lo que es la parte del procesador. Acá en esta zona está el microcontrolador. Recuerda que el ST-Link simplemente es el enlace con el computador, ¿no? A través del cual tú programas el microcontrolador o a través del cual tú haces debug. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si te paras acá en esta zona, más o menos por aquí, hay dos jumpers. Uno que dice TX y otro que dice RX. ¿Los ves? Sí, sí, señor. Listo. Entonces esos dos bits, esos dos pines, perdón, esos dos jumpers simulan el TX y el RX del computador. Entonces haz de cuenta que ese TX y RX son los del computador. Ahora, en el microcontrolador tú programas un TX y un RX también, dependiendo de la UART que vayas a usar. Entonces, por ejemplo, dices voy a usar la UART 4
y la UART4 es un ejemplo. Yo no me sé de memoria eso hay que buscarlo ahí en el datasheet, en el asunto de las funciones alternantes. Hay que buscar qué pines corresponden al TX y el RX de cada UART, ¿no? Entonces, suponiendo que yo voy a usar la UART4, esto es solo un ejemplo, UART4. Entonces tú vas allá al datasheet y dices, listo, para la UART4 el TX resulta que es el PF0, por ejemplo, PF0. Y resulta que el RX es el PF1, ¿sí? Entonces tú ya viste esto allá en el datasheet, ¿sí? ¿Tú viste eso? Entonces, Sí, acá profe. tú te ubicas en el puerto F y dices, listo, para mi UART4, el de transmitir es el PF0, entonces tú ubicas en el PF0 y dices, listo, este va a ser el de transmitir. Y resulta que el 1 es el de recibir. Entonces, lo que se transmite del microcontrolador al computador, pues tiene que entrar al RX, ¿no? Del computador. O sea, el TX de acá va al RX de aquí de tu ST-Link. Ah, ya, o sea, la STM va a transmitir y pues lo que simula y el RX que simula la STM es el que lo va a recibir, ¿no? Por eso se conecta Correcto, al revés. correcto. Entonces Ah, ya, lo que recibe el microcontrolador se conecta al TX de acá, que sería el TX del computador, ¿sí? Eso es lo que se hace ahí. Bueno, eso en cuanto a la conexión física que haces ahí. Ahora, acá en la configuración está el CR1 primero, es el primer registro. Entonces, aquí es importante estos dos bits, el de RE y el TE de este registro, solamente para habilitar transmisión y recepción, ¿sí? Eso es lo único que se hace ahí. Habilitas transmisión, pones un 1 aquí, habilitas recepción. Entonces, normalmente los dos están en uno, ¿no? Porque pues se requiere que haya transmisión y recepción. XNEIE, ¿sí? Ese es el habilitador de la interrupción. Y el TXEIE es el habilitador de la interrupción, pero de transmisión. O sea, estos son, siempre que te encuentras un IE, significa Interruption Enable. Y este de acá también es un Interruption Enable. O sea, habilitas las interrupciones. ¿De quién? De la recepción y de la transmisión. Cuando quieres habilitar la interrupción para manejarlo con el handler, tienes que poner un 1 acá y un 1 acá. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, además de habilitar la recepción y la transmisión, no son dos cosas diferentes. Una cosa es habilitar transmisión y recepción y otra cosa es habilitar la interrupción. ¿De acuerdo? Entonces, eso todo está en el CR1. ¿Sí? Aquí también está la habilitación del UART que vayas a usar, ¿sí? Que es el de acá. Entonces, UART Enable. Entonces ahí está todo lo que se hace en ese registro. Es lo que te decía, se habilita la interrupción de transmisión, se habilita la interrupción de recepción, etcétera, etcétera. ¿Qué significa habilitar la interrupción de recepción? Pues que tú la habilitas y significa que en algún momento en el handler de la UART, cuando haces el handler, pues ahí entonces se va a generar una interrupción por recepción que tú la vas a manejar aquí. Entonces dices cuando se ejecute la interrupción va a ocurrir algo acá que yo voy a manejar con algunas líneas de código. Entonces se habilita esto cuando yo voy a hacer algo ahí en el handler, ¿sí? Bueno, este TXC, este es un flag, ¿sí? Este se habilita cuando se produce la transmisión. ¿Mm? Y entonces hay que deshabilitarlo por software. O sea, se habilita cuando se recibe algo, pero no se deshabilita solo, hay que deshabilitarlo por software. Sí, en el código hay que deshabilitarlo. ¿Mm?
Bueno, pero este sigue, este ya está en el status register, ¿sí? Todos esos flags, los flags, recuerda que los flags son cositas que se ponen en uno cuando algo ocurre. Y no son interrupciones, sino le dicen a usted, mire, ya me llegó algo, ya me llegó algo, ya me llegó algo. Porque la interrupción es otra cosa, ¿no? La interrupción te permite que sí, llegó algo, pero cuando llegó algo, vaya hacia una rutina y interrumpa todo lo que está ocurriendo y ejecúteme esa rutina. Acá solamente se está diciendo, listo, mire, ya se transmitió, ya se transmitió, ya se transmitió, pero no se genera una interrupción. Entonces este flag te indica eso. Y acá también está el flag para cuando algo se recibió algo, entonces este se habilita y hay que deshabilitarlo por, por software. Entonces fíjate que estos están en el status, o sea, el status register es como te dice, listo, el estado de la UART es este, se recibió algo o se envió algo. Bueno, aquí esto es para... este es para la bitrate, ¿sí? La bitrate. Lo normal en esa bitrate es poner, bueno, aquí está la forma en que se podría configurar para otras velocidades, pero lo normal es ponerlo a 9600, ya te digo cómo, ¿sí? Este 681 me parece, sí, mira, si quieres un 9600 que es el estándar, de hecho los puertos de los computadores vienen configurados por defecto en 9600 bits por segundo, entonces pones en este registro este valor, ¿sí? En este registro, en el BRR. Ahora también está el registro CR2 en el que le dices cuántos bits de parada quieres. Entonces el estándar es poner un bit de parada. Entonces se deja así. Digamos que esto viene por defecto en 00, tú lo dejas así, 00. Y bueno, aquí esto es... este sí es un asunto más, digamos, un poquito más complejo. Hay que configurar la función alternante, ¿no? La función alternante es lo que te dije yo que tú mirabas en el datasheet, ¿sí? Sin embargo, también hay parte de la información en el manual de registros, ¿sí? Entonces aquí habilitas transmisión y recepción. Aquí, por ejemplo, entonces le dices qué AF vas a usar, ¿sí? ¿Qué AF vas a usar? Entonces, el AF depende de lo que tú veas en el otro archivo que es el datasheet. Por ejemplo, vámonos al ejemplo acá. Aquí, mira, entonces tú te vas, este es el datasheet. En el datasheet tú vas y miras esto de las funciones alternantes y buscas la UART que quieres. Entonces dices, voy a usar la UART 4, listo, usas la UART 4. La UART 4 está ubicada en el AF8, en ese archivo de funciones alternantes. Dice AF8, listo, como es AF8, tengo que tener presente AF8 y AF8, después me voy acá a este registro de los AFRs, AFR low y AFRH, y digo listo, entonces el AF8 hay que poner un 1000 ahí para que sea AF8, ¿sí? Entonces en el AF8 tú pones el valor correspondiente, ¿sí? Entonces, a ver, en este caso, en el AFR7, este es el caso pines del 0 al 7, debemos averiguar qué AF usar. Del 0 al 7. Listo. Vamos a ver acá. Bueno, esto es bit de parada. F0. Ya, listo. Y estos son pines del 0 al 15. Los pines del 8 al 15. Listo. Pines del 8 al 15. Y acá tenemos PA0 y PC11. Entonces, AF8 para el 0, PA0, PA0 porque es AF8 y el 11 está en este de acá, listo. Entonces, ¿estás ahí todavía?
Sí, señora, que estoy. Entonces, mira, lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces, tú tienes, hay dos registros que son el AFRL y el AFRH, así están en el archivo de registros, ¿sí? Pero cuando lo vas a codificar, el AFRL es AFR, paréntesis cuadrados y un cero, o sea, así. El AFRL es con un cero y el AFRH es con un uno aquí. ¿Sí? Un uno. ¿Qué significa el AFRL? Son los pines del 0 al 7. ¿De acuerdo? Pines del 0 al 7 del puerto que estés configurando. Y el AFRH, que es AFR1 en código, son del 8 al 15. ¿Sí? Entonces tú acá dices, en este archivo del datasheet, funciones alternantes, dices, voy a usar la UART4. Pues miras la UART4, eso es AF8, listo, es AF8, ok, todo bien hasta ahí. Y acá digo, bueno, pero entonces el de transmisión es PA0. Como es está entre 0 y 7, entonces utilizo AFRL, ¿sí? Entonces me voy a la AFRL, que es en código es AFR0, y pongo un 8 ahí. ¿Por qué? Porque ese 8 hace referencia al AF, en este caso AF8, por eso pongo un 8 ahí, ¿ves? Entonces fíjate que acá es como poner un 8 en el AFR0, en el pin 0, ¿sí? Por eso pongo un 8 ahí. Ahora, acá mismo digo, listo, el UART4 en recepción es el 11, PC11, listo, ya no es el AFRL, sino el AFRH, porque ya es del 8 al 15. Entonces, ya la instrucción sería AFR1, pero tengo que poner un 8 en la posición 11, o sea, en el AFR11 de acá, porque es el pin 11, ¿sí? Del C. Entonces pongo aquí un 8 en esa posición 11. Fíjate que vienen así, ¿no? El 8 tiene 4 bits, el 9 tiene 4 bits, el 10 tiene 4 bits, y para el pin 11 pues también hay 4 bits, y ahí en esos 4 bits pongo un 8, porque es AF8. No sé si te queda clara esa parte. Sí, señor. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer ahí. Vemos que esa es la única parte complicada, ¿no? Esa es la única parte complicada. ¿Sí? Y en el La GPI, entonces, en el modder, pues tienes que hacer función alternante, ¿no? Porque ya no se configuran ni como entradas ni como salidas, sino que esto ya es una función alternante. ¿Por qué? Porque acá, pues estás utilizando el mapeo alternante que está en el datasheet, que te lo debieron haber pasado en clase, el profe, o bueno, te debió dar la referencia para que lo busques en internet. ¿Sí? Bueno, y aquí pues habilitar el UART, en este caso el 4, en este caso este ejemplo, en este registro. Y listo, esto es lo que te expliqué hace un rato, TX y RX. Y bueno, ya eso es todo, no sé qué más te falte ahí para entender un poco mejor lo que hay que hacer. profe, lo que nos estabas diciendo del TDR y el RDR, el TDR es para enviar y el RDR es para recibir, ¿sí? Correcto, esos no están acá, ¿no? O sea, no están acá porque es que no se configuran, esos registros no se configuran, esos registros se utilizan para recibir y para enviar. Entonces, cuando ya estás codificando, acá haces una función enviar o recibir, y ahí utilizas el RDR y el TDR. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo una función. Bueno, de hecho ni siquiera tengo una función, ¿no? Yo aquí estoy recibiendo datos en la interrupción del UART.
¿sí? Ok, sí. Entonces aquí recibo los datos cuando se produce la interrupción de recepción, que es la RXIE, se habilita con el RXIE, con el habilitador de interrupción. Entonces cuando eso sucede, cuando se recibe algo, en el RxNS, este se va a poner en 1, ¿sí? Y entonces significa que en el RDR hay algo para leer y lo capturo en esta variable de acá. O sea, hay un montón de registros ahí que posiblemente pueden causar confusión, pero a la hora de implementarlos uno se da cuenta que eso no es complicado. Entonces aquí estoy recibiendo y aquí estoy enviando. Entonces aquí sí tengo una función para enviar, mira. Y para enviar algo utilizo el registro TDR. Entonces recibir RDR y enviar TDR. Y aquí estoy enviando una S, un carácter S simple. Ok, vale, profe, sí, ya. Y Ya bueno, viéndola, y, ya como que no entiendo un poquitico mejor. y en general es eso, ¿no? En general, aquí puedes usar este software te ayuda a verificar si estás recibiendo bien el dato o no. Y listo. Si necesitas, yo creo que les compartí estas diapositivas. Si de pronto quieres ver un poco más, ahí hay otras. Esta de acá, la 10, este trae un ejemplo más completo. Eh, y creo que hay uno incluso, aquí hay uno con MATLAB, mira. Entonces ahí recibe y envía, bueno, ahí puedes basarte en ese. Espero que ya entiendas un poquito mejor lo que se debe hacer. ¿Listo? Listo, profe, que muchas gracias. Qué pena molestarlo. No. Listo. Tu compañero el que me preguntó se fue. Sí, me acabo de escribir que se le fue la luz. Ya. Bueno, listo. Entonces ya nos hablamos. Listo, profe, que gracias. Lisette, ¿estás ahí? Sí. Bueno, entonces,